estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás
estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, 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 así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Eres milagroso. Oh, eres poderoso. Tú eres milagroso, Dios. No hay nadie como tú. Desciende hoy aquí, Señor. Toma el control. Toma el control, Señor. Oh, toma el control. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es hermoso, Dios. Tu nombre es hermoso. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman y resucitaste en majestad. Oh, inigualable, oh, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Oh, tuyo es el reino, oh, tuya es la gloria, oh, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre, Dios. Muy buenos días tengan todos, bienvenidos queridos hermanos de Llaves de Sión y amigos que nos visitan este domingo. Es un privilegio verdaderamente tener nuevamente la presencia de nuestro Señor, estar reunidos, aunque no físicamente, pero estamos unidos en su espíritu. Él está con nosotros en todo momento y por eso le damos gracias a nuestro Padre por su presencia en nuestras vidas, por su amor, por su misericordia. Quiero iniciar esta reunión leyendo el Salmo 145, algunos de los versículos de este Salmo que me llaman la atención porque a pesar de ser pocos los versículos, este Salmo está inundado de las palabras
todos y todas. En los 7 versículos que leeré, se mencionan 11 veces la palabra todos y todas, como recordándonos que el amor de Dios no tiene límites. Acompáñenme a leerlo. Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá el clamor de ellos y los salvará. Verdaderamente es la máxima expresión de este amor, y lo vemos en Jesucristo, según Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre, gracias por tu amor misericordioso, completo, permanente, que tú nos das, Señor. Te bendecimos, Padre, porque nunca nos falla tu amor, siempre está con nosotros. Tu justicia y tu amor, Señor, confluyen en la cruz. Así es que esta mañana recibamos con gozo, con alegría, el mensaje que nuestro Señor nos trae a través de Conchita. Bendecimos tu palabra, Señor, y que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Buen día a todos. Bellísimo, bellísimo el Salmo 145, que habla de esa misericordia de Dios que nos levanta, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos ayuda y que nos bendice. Por eso alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre del Señor. Y le doy gracias esta mañana por la oportunidad que nos da de reunirnos a todos para oír su palabra. Su palabra es vida, su palabra es verdad, su palabra es justicia, su palabra es paz. Su palabra es lo que nos alimenta y nos fortalece cada día en el camino que andamos. Así que le pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que Él tome el gobierno de esta reunión, que Él prepare nuestros corazones, que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender lo que quiere decirnos. Padre, yo bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas que en este momento, Señor, pueden ver y escuchar esta enseñanza. Señor, esto es muy importante que lo logren entender. Danos sabiduría, danos entendimiento de lo alto. Danos gracias, Señor, que los cielos se abran con bendición para escuchar y entender lo que tú quieres decirnos hoy. Porque si logramos entender este mensaje, Señor, todo va a ser añadido, porque vamos a tener entendimiento del reino, que es exactamente lo que tú quieres. Así que bendigo a cada uno de mis hermanos. Pido que el espíritu de la profecía se mueva para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu nos enseñe. Señor, con gobierno, con autoridad, habla tú en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, y amén, y amén. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Nosotros sabemos que en el capítulo 24 y Mateo 25 es un mensaje escatológico, profético, que nos da el Señor Jesucristo. Escatológico y profético se refiere a que escatológico de los últimos tiempos y profético porque el Señor va a hablar de todo lo que va a suceder en ese tiempo. Y el mensaje que el Señor me dio está dentro de este contexto. Pero
quiero conectarlo a la última vez que yo compartí con todos ustedes, porque yo les estuve hablando ese día acerca de dos nombres de Dios que son muy importantes que nosotros conozcamos. Uno de los nombres es Elohim, el Dios creador. Y vimos que la importancia de conocer el nombre de Elohim es entender que Él hizo el universo, que Él hizo la tierra, que Él hizo todo lo que hay. Pero lo más importante, lo hizo a usted, me hizo a mí. Él es nuestro creador, Él nos formó con sus propias manos. Somos manos en barros de alfarero. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Y el otro nombre es el Elión. Y el Elión es el Dios soberano. Y como soberano, Él gobierna la tierra. Y vimos cómo el rey Nabucodonosor da una enseñanza realmente acerca de lo que es el Dios soberano. El que quita y pone reyes, el que gobierna, el que pone las leyes, al que nadie le puede decir qué haces, porque como soberano, Él gobierna. Él dispone, Él pone leyes, mandamientos. Él es el que nos dirige y el que nos rige. Pero lo importante de estos dos nombres, de que es el creador y de que Él es verdaderamente el soberano, lo que esto significa es que Él nos rige a nosotros también en nuestra vida, que Él dispone acerca de cada uno de nosotros. Y algo importante que nosotros tenemos que entender es que dice su palabra en Efesios 1:4, que Él nos escogió desde la eternidad. Mire, desde la eternidad fuimos escogidos. Desde la eternidad Él ya había pensado en nosotros. Desde la eternidad nosotros ya existimos en el corazón de Dios, porque Él es nuestro Padre. Él conoce todas las cosas porque Él es el principio y Él es el fin. Cuando Él dice que Él es el principio y Él es el fin, que Él es el alfa y la omega, el alef y el tav, lo que está diciendo es que desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios, Él gobierna, y desde la eternidad nosotros ya existíamos en el corazón de Dios y Él ya tenía una función para cada uno de nosotros. También dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. O sea que desde la eternidad, Dios pensó en cada uno de nosotros. Y no solo pensó en nosotros, Él pensó en aquello que teníamos que hacer. Lo que quiere decir que todos nosotros somos personas de propósito. Para Dios no hay despropósito en la vida. Nadie nació por casualidad, nadie nació por accidente. Todos nacimos y venimos del corazón de Dios con un propósito. Venimos a esta vida a cumplir un destino. Un destino que al final o nos lleva con el Padre o nos lleva a otro lado. Pero aquí venimos a escoger nuestra eternidad de acuerdo al propósito de Dios, si nosotros obedecimos o no obedecimos el plan que Él tenía para cada uno de nosotros. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos ver. Entonces yo quiero que sepamos que Él nos crió con propósito. Cada uno de nosotros fuimos formados con un propósito, fuimos criados para algo, porque Él como soberano y como creador dice que nos crió para su gloria y nos creó por su voluntad. Entonces Él ya tiene una voluntad para nosotros, un propósito. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué venimos a este mundo? Y venimos para glorificarlo por lo que nosotros hacemos. Entonces, para que podamos entender bien esto, yo le quiero pedir que usted me acompañe al capítulo 25 del versículo 14 al 30. Y dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. O sea que Dios nos conoce nuestras capacidades, porque Él nos crió. Y como Él sabe para qué nos crió,
Entonces, no solamente nos crea, sino nos capacita para cumplir aquel propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y entonces dice su palabra, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea que este hombre que tenía mucho dinero, tenía a sus mayordomos. Usted sabe que un mayordomo es un administrador, es el que administra los bienes de alguien más. Eso era lo que hacían los mayordomos. Aparte son los sirvientes, pero aquí estamos hablando de mayordomos. O sea que estamos hablando nosotros de administradores, los que administraban los bienes de este hombre. Eran 3 y él los llama y conforme a su capacidad, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando ya les repartió los talentos, él se fue lejos. Algo que nosotros tenemos que entender es que los talentos no eran monedas. Los talentos son una medida de peso. Hay talentos de oro y hay talentos de plata. Los talentos de oro, por supuesto, tienen más valor que los de plata. Aquí no especifica si eran de oro o eran plata, pero eran talentos. Eran tal vez barras de oro, tal vez barras de plata, no sabemos, pero era algo pesado que valía mucho, tenía mucho valor. Para que uno de estos hombres pudiera llegar a tener un talento, necesitaba por lo menos trabajar 20 años. Así que imagínense el valor que les dio. Era su posesión, era lo que él tenía, pero se los dio y les dijo, miren, yo me tengo que ir, voy a tener que hacer un viaje muy largo, me voy a ir por mucho tiempo, trabajen ustedes esto. Y fue lo que él hizo. Y dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que ver, fíjese que estamos hablando que este pasaje está en el contexto de la segunda venida de Cristo, porque el capítulo 24 y 25 es cuando le preguntan los discípulos a Jesús, porque Él les dice que no va a quedar piedra sobre piedra del templo. Y entonces ellos le preguntan y le dicen, ¿cuándo será esto y cuáles son las señales del fin y de tu venida? Entonces Él viene y Él les empieza a explicar todo, pero cuando Él les va a decir qué es lo que va a pasar en su venida, porque son las 2 preguntas que le hacen, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuáles serán las señales del fin y de tu venida? Entonces, Él quiere explicarles esto. Cuando Él dice, el reino de los cielos es como un hombre, nosotros estamos viendo que aquí Él quiere dar un principio bíblico, un principio en términos sencillos, es la forma en que Dios opera, lo que Dios hace, lo que en su soberanía Él decidió hacer. Y en su soberanía dice, y Él empieza a comparar y dice, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Entonces fíjese bien, cuando Él está diciendo un hombre, nuestro Señor Jesucristo está hablando del mismo. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó y después de algunos días que estuvo con sus discípulos hablándoles, subió al cielo en una nube, se fue a la eternidad y va a regresar después de un tiempo. Él se fue hace 2000 años. Él se fue hace 2000 años y desde hace 2000 años lo estamos esperando. Así que hizo un viaje muy largo y de eso es lo que Él está hablando. Entonces Él vino, pero Él está diciendo que Él se fue, pero Él se fue y dejó previsto lo que había que hacer
con lo que es de Él, porque si Él es el creador, esta tierra le pertenece. Y si esta tierra le pertenece, entonces definitivamente el Señor va a venir por lo que es suyo. Y en eso estamos nosotros incluidos. Y fíjese que Él le dejó estos talentos a estos hombres para que le administraran sus talentos, le administraran sus posiciones, le administraran todo lo que era de Él. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos a Génesis, voy a poner aquí para no perder, y nosotros vamos a Génesis capítulo 1, cuando Dios viene y crea al hombre, ahí le dice exactamente al hombre qué es lo que tiene que hacer. Ahí es donde nosotros vemos para qué es que Dios está creando todas las cosas. Y mire el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Quién señorea? El que gobierna, el que tiene autoridad, a quien se le delegaron las cosas. Y dice, ¿dónde tiene que señorear? En los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, en la creación. Tiene que gobernar la creación. Luego dice el 27, y fíjese bien lo que dice. Crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Solo en este versículo 3 veces dice que Dios crió al hombre, lo que quiere decir que el hombre no es el fruto de la evolución, sino que verdaderamente es la creación de Dios y es criado con un propósito, porque Él es soberano y Él sabe para qué y por qué nos crió. Entonces dice el 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Otra vez en la creación, les vuelve a repetir, Él crió al hombre para que señoreara, o sea, para que gobernara la tierra, la creación de Dios sobre todas las cosas. Así que le da autoridad, le da gobierno, le da instrucción, le dice que sí puede hacer, le dice que no es lo que puede hacer. Y en este bendito libro llamado Biblia es donde el Señor nos deja todas las instrucciones de lo que Él espera que nosotros hagamos. Entonces vemos perfectamente que aquí el Señor le dice al hombre, señorea, sojuzga, gobierna, toma autoridad, sé tú el que hagas las cosas. O sea, le entregó, como vimos la vez anterior, mira, Adán, te voy a invitar a mi casa y te voy a dar para que vivas el jardín, pero lo tienes que cuidar, lo tienes que trabajar, lo tienes que cuidar. O sea que esto tiene que ver con el reino de Dios. Por eso Él está diciendo, si regresamos nosotros otra vez al capítulo 25 y versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. O sea que Él, lo que realmente está hablando aquí es del reino de los cielos. La soberanía de Él sobre ese reino. Y los súbditos del reino, que somos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces Él viene y empieza a hablar. Y dice cuánto le dio a cada uno, pero lo importante es que le dice conforme a su capacidad. Dios no nos va a exigir más de lo que no podemos hacer, pero nos va a exigir que cumplamos con aquello que Él estableció, porque Él ya nos equipó para que nosotros lo hagamos de acuerdo a lo que Él ya estableció. Y fíjese bien que Él está hablando de Él mismo, de lo que va a pasar cuando Él regrese. ¿Cuáles serán las señales del fin del siglo? Fíjese que está hablando del fin del siglo, no del fin del mundo, que esa es otra de las cosas que tenemos que ver. No le están preguntando por el fin del mundo, sino por el fin del siglo. El fin del siglo se refiere al tiempo en que el Señor viene a quitarle autoridad y el dominio que Satanás le quitó a Adán con engaño.
Está hablando de este tiempo donde Babilonia gobierna el mundo, porque cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de un sistema mundial que rige al mundo, un sistema económico, un sistema de gobierno, un sistema social. Y usted ha visto ahora cómo el nuevo orden mundial se está metiendo al punto que quiere quitar las leyes de Dios para poner sus propias leyes. Pero entonces nos toca a nosotros, como los administradores de Dios, ver que cumplamos el propósito de Dios, que se cumplan sus leyes. Y ahorita lo estamos haciendo. Usted sabe que ahorita ya, bendito sea Dios, el gobierno de Guatemala sacó una ley confirmando que en Guatemala se respeta la vida desde su concepción. O sea que le dijo no al asesinato de bebés, no al aborto. Se respeta a la familia y se respeta lo que Dios habló a través de la Biblia de lo que es la familia. Es una nación que se levantó para luchar por las leyes de Dios, mientras hay muchos países que están peleando por quitarle la soberanía a Dios, por quitar el gobierno de Dios. Pero a nosotros, como administradores del reino, nos toca velar porque eso no suceda. Entonces, Él está diciendo que a uno le dio 5 talentos. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Como dice dinero, por eso nosotros pensamos que cuando habla de talentos está hablando de monedas, pero está hablando de un peso, de una medida, de un peso, de algo grande. Entonces él lo esconde. Y dice, fíjese bien lo que dice, después de mucho tiempo vino. Si usted se da cuenta, él está hablando desde el día de la ascensión, porque está diciendo, este hombre se fue lejos. Así que está hablando del día de su ascensión, el día que se fue al cielo. Y dice, ahora habla, vino el día que regresó. Así que estamos hablando de todo este tiempo, desde su ascensión hasta su segunda venida. Exactamente de esto está hablando el Señor. Pero lo importante es que dice él, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso lo que quiere decir es que cuando el Señor Jesucristo regrese, Él va a hacer cuentas con cada uno de nosotros de lo que hicimos con nuestra vida, con los talentos que Él nos dio. Entonces, fíjese bien, cuando Él está hablando que a los 3 les dio talentos según su capacidad, a todos nos da exactamente lo mismo. Usted recibe lo mismo, yo recibo lo mismo, solo que en diferente cantidad. ¿Y qué es? ¿A qué se refiere? En este contexto, hablemos nosotros a qué se refiere de esos talentos. Hay 3 esferas. Hay 3 esferas que nosotros tenemos que ver. La esfera del tiempo. Dios nos da tiempo a todos, a cada uno diferente, pero todos nos da un tiempo en este mundo. También viene y nos da talento. Él nos da a nosotros talentos, habilidades para trabajar, habilidades para producir, habilidades para hacer aquello para lo cual Él nos envió. Y sobre todo, nos da recursos. Así que esas son 3 cosas que el Señor, son los talentos que el Señor nos da para que nosotros vengamos. Y Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Wow, hay tantas veces que perdemos el tiempo, mis amados, que perdemos los recursos. Cuando Él está hablando de que nos da el tiempo, es precisamente tiempos de oportunidad para hacer las cosas. Dios nos da oportunidades y a veces nos las pone enfrente y no las vemos porque estamos tan afanados en tantas cosas que no podemos ver lo que Él nos ha dado. Nos da recursos y no los podemos ver.
Una vez con mi esposo, cuando nosotros sentimos en nuestro corazón construir nuestra casa, nos fuimos a vivir con mis suegros. Y la verdad es que nosotros siempre tuvimos una linda relación con ellos, pero esa temporada que nos fuimos a vivir con ellos, tuvimos muchos problemas. Y entonces empezamos a pensar con mi esposo qué hacer, porque ya estábamos construyendo y él me decía pagar un alquiler y construir al mismo tiempo, pero la verdad no sabíamos qué hacer. Entonces llamamos a la pastora que fuera a orar por nosotros. Y entonces cuando fue a orar por mi esposo le dice, ¿y por qué estás preocupado? Ya papá te dio la respuesta, tú ya tenés la respuesta enfrente, ya papá te la dio. Y le decía a Ricardo, pues ¿cuál es la respuesta? Porque él a mí no me ha hablado, no me ha dicho nada. Ya lo tienes enfrente, quédate tranquilo un rato, Dios ya te lo dio, ya tenés la respuesta enfrente. Y cuando se fue la pastora, Ricardo estaba más enojado todavía porque me dice, ¿cómo me dice que ya Dios me mostró? Yo no veo nada. La cuestión es que en la noche, cuando estaba durmiendo, se despierta de madrugada y me dice, me despierta a mí y me dice, es cierto, ya el Señor me mostró que es. Mi esposo también trabajaba, no solo, él es arquitecto y no solamente trabajaba la construcción formal, sólida, sino que también tenía construcción prefabricada. Y me dice, hagamos en el jardín un apartamentito chiquito prefabricado y estamos ahí para mientras. Y es verdad, me dijo, yo he tenido la solución enfrente siempre y no la pude ver. Y mire, nosotros ya, el Señor ya nos da todo, pero a veces el afán, la angustia, la preocupación no nos permite ver aquello que Dios nos ha dado. Por eso Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en lo que estamos afanados, si no buscamos a Dios, si no escuchamos a Dios, no podemos tener respuestas. Pero Él ya tiene, así que ya nos dio el tiempo, ya nos dio talentos y ya nos dio recursos. Nosotros ya tenemos todo para levantarnos, trabajar y salir adelante. Así que Él cuando regrese, Él va a venir a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Porque yo quiero explicarle algo importante que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos administradores. Todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, es de Él. Pero nos lo dio a nosotros para que lo administremos. Y como le dijo Adán, creced, multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla. Realmente esto se trata del reino de los cielos. Eso quiere decir que somos administradores de todo lo que hay en el reino. A nosotros nos toca cuidar que si el doctor, el Señor dijo y puso en el corazón tuyo ser médico, tú tienes que dar lo mejor, tú tienes que atender con amor a tus pacientes, pero tienes que hablarles de Cristo a ellos para que el reino se expanda. Él viene y da. Yo veo, por ejemplo, hablábamos el otro día acerca de los 7 montes. Dios nos pone a cada uno en un lugar. Siempre hemos pensado que ser administradores de Dios, cuando yo me convertí me decían, tenés que cuidar tu casa porque no es tuya, es de Dios. Y tenés que cuidar tu carro porque no es tuyo, es de Dios. Lo enfocaban de esa manera. No. Todo es de Dios, por supuesto, la casa, el carro y lo que usted quiera, pero hay cosas más importantes que tienen que ver con el reino. Tu profesión. ¿Para qué te da la profesión? Para que donde tú estés seas influencia de reino, seas luz. Así que Él va a venir a pedir cuentas por eso. ¿Qué hiciste por el reino? ¿Qué hiciste por mi nombre? ¿Qué hiciste para que más gente viniera y se salvara? Y no es que andemos predicando, es que tu testimonio es vida, es ejemplo, eso es lo que habla. Por eso hay un refrán que dice, cuando el testimonio grita, las palabras no se escuchan. Así que esto se trata que donde Dios te pone, tú tienes que establecer el reino.
Tú tienes que ser diferente a los demás y lo vamos a ver más adelante, verdaderamente, lo que está diciendo el Señor. Nosotros vemos que Él viene y entonces fíjese que cuando Él vino a hacer cuentas, dice el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire lo que Él hizo. Él hizo prosperar el reino, hizo crecer el reino, hizo que se dieran cuenta de lo que es ese reino, porque se trata del reino, no de usted, no de mí, se trata del Señor y del reino que Él nos dio. Y dice, y su Señor le dijo, y ponga atención, esto es importante, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que le dio 2 talentos, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces fíjese que a los 2 que multiplicaron, que crecieron, que florecieron, que se expandieron, que fueron fieles, porque les llama fieles, porque hicieron bien. Fíjese que uno produjo 10, pues 5 más, y los 5 que tenía son 10, y el otro 2 más 2 más, le da 4. Si usted se da cuenta, el esfuerzo fue el mismo, porque por la capacidad de cada uno. Por eso yo no puedo envidiar a otras personas, porque ellos están haciendo lo suyo conforme al llamado y a la capacidad que Dios les dio, y yo hago lo mío conforme a la capacidad y el llamado que Dios me dio. Unos son médicos, otros son arquitectos, otros son abogados. A cada uno lo pone en un lugar para hacer influencia de reino. Y ellos lo hicieron bien, por eso a los 2 les dice lo mismo, bien, hicieron bien. Y entonces les dice estas palabras, buen siervo y fiel, han sido fieles, o sea que el Señor va a juzgar nuestra fidelidad a Él. No solo que tanto trabajamos, sino que tan fiel fuimos a lo que Él nos dio, a lo que Él nos entregó, a lo que Él nos puso a hacer. Y entonces dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿A qué se refiere sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Mire, dice la palabra del Señor en Lucas 13. En Lucas 13 nosotros podemos ver que el Señor habla también acerca de una parábola, pero mire en el versículo 28. No, esto es mejor con el otro, vamos a verlo después. Creo que lo tengo aquí en la parábola del... Sí, mire en Mateo, es Mateo 13, no Lucas 13, sino Mateo 13 y versículo 10 al 12. Y mire lo que dice. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces yo creo que el Señor hoy nos está hablando porque está diciendo, llegó el tiempo donde quiero que sepas lo que voy a hacer, porque todos sabemos que la venida del Señor está pronta. Si usted va a Mateo 24, todas las señales se están cumpliendo, las estamos viendo. El Señor ya va a venir y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para que cuando Él regrese y te pide cuentas, qué hiciste con el llamado de tu vida? Y acuérdese que cuando hablamos de llamado no estamos hablando de apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, de pastores. Estamos hablando de ¿para qué te crió Dios? Hay gente, mire, mi hija, la pequeña, es médico. Y desde sexto de primaria ella dijo, quiero estudiar medicina. Y yo le decía, ay, mija, qué complicada te vas a dar. Busca algo más fácil. Y me decía, mamá, no me veo haciendo otra cosa.
Eso era lo que ella me contestaba. No me veo haciendo otra cosa. Entonces, fíjese qué interesante y qué importante, porque ella ya traía eso en su corazón, pero donde ella está es influencia. A otros, yo tengo un hijo que es abogado, una que es psicóloga y uno que es mercadólogo. Cada uno está en su lugar. Y mire, quiero decirle algo que pasó con mi hijo abogado. Él es el mayor y yo estaba re frustrada porque yo hubiera querido que él fuera pastor. Le digo la verdad, ese era el deseo de mi corazón, que todos mis hijos estuvieran adentro de la iglesia sirviendo a Cristo. Pero resulta que él dispuso estudiar para ser abogado, estudiar derecho. ¿Y sabe qué pasó? Cuando él viene, entra a la facultad y bueno, se gradúa de abogado. Y entonces, recién graduado, un amigo le habló y le dijo, mira, fíjate que mi primo se tiene que casar. La novia está esperando bebé y se tienen que casar, pero no tienen dinero para pagar un abogado. Vos los podrías casar, pero no te pagan. Pero él, emocionado que iba a hacer su primer matrimonio, dijo, sí, yo los caso, y era un día domingo. Entonces él se fue temprano y oré por él, que el Señor lo usara en esa boda, y él se fue. Cuando regresa, le digo, ¿cómo te fue? Ay, mamá, hubieras visto qué cosa más tremenda la que pasó en esa boda. ¿Qué pasó, mi hijo? Fíjate que como ella está esperando bebé y los papás estaban enojados, dijo, los papás de ella no llegaron a la boda. Y los papás de él a la pobre patoja ni le hablaban. Y entonces fíjate que pasaba la hermana del novio y le pasaba diciendo cosas, mi hijo. Yo le decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi primer boda, y miré este ambiente, era tenso, no era un ambiente de boda, pues. Y entonces dice que él empezó a orar y le decía al Espíritu Santo, ayúdame, decime, Señor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la cosa es que cuando él empezó con la boda, en el momento donde tuvo que hablar, dice que el Espíritu Santo le recordó que yo muchas veces les había comentado por un curso que recibí, que en un matrimonio donde uno de los papás no llegaban, no porque estuviera enfermo o porque el papá o la mamá ya hubieran fallecido, sino porque estaban enojados y no querían que se casaran, estaba ese matrimonio condenado a vivir bajo maldición, porque hubo deshonra para uno de los padres y no hubo bendición. Y entonces dice que él se recordó de eso. Y entonces él empezó a hablar y les dijo, miren, yo quiero decirle, ya entiendo por qué el Señor me trajo aquí. El Señor me trajo aquí para bendecir este matrimonio. Desde que yo entré ha pasado esto, esto, esto y esto. Y la palabra del Señor es muy claro y él empieza a hablar de la palabra de Dios, de que había que romper esas maldiciones, y dijo, yo estoy aquí porque cuando ustedes me invitaron para que yo fuera el que los casara, ustedes me dieron autoridad. Y al darme autoridad, yo estoy bajo la autoridad de Cristo, yo voy a hacer lo que Cristo quiere. Yo vine a romper todas las maldiciones que pueden venir sobre ustedes porque sus papás no están de acuerdo. Y vengo a bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús, y vengo a pedirle a los padres del novio, que son los que están aquí, que perdonen y que bendigan. Y mire, aquello se volvió un servicio, verdaderamente. Pero dice que cambió la atmósfera, la mamá del patojo se puso a llorar, le pidió perdón a la patoja y después supo que le fueron a hablar a los papás de ella y mire, se arregló, y en la boda religiosa hubo bendición. Se da cuenta lo que es un talento, cómo nosotros sí podemos ser de influencia y cumplir el propósito de Dios de nuestra vida siendo profesionales, no estando detrás de un púlpito. A eso me refiero cuando somos nosotros los administradores del reino de Dios, ver que se cumplan sus mandamientos y dar su palabra. Entonces dice la palabra del Señor que Él les dijo, bueno, hiciste bien, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, oiga lo que les dice Él, entra en el gozo de tu Señor. ¿A qué se refiere? Recuérdese que estamos hablando de la segunda venida del Señor. Cuando le dice entra en el gozo de tu Señor, lo que le está diciendo es entra al milenio. Entra al milenio. 1000 años de paz. Acuérdese que está el Shabbat, que es un día de reposo. Luego nosotros tenemos el Shemitah, son 7 años.
Pero tenemos el milenio, 1000 años de paz, los 1000 años donde el Señor va a gobernar, los 1000 años donde el Señor va a venir con todos los que nos hubiéramos ido ya con Él, o los que estemos aquí, pero nos arrebata. Y va a venir con todos nosotros y sus ángeles a gobernar. Entonces, cuando Él les dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, lo que le está diciendo es que a unos les va a dar para que gobiernen naciones. Usted se recuerda del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. En el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor viene y entonces les dice, al que venciere le daré comer del árbol de la vida. Al que venciere le daré sentarse a mi lado para gobernar las naciones. A otros les dice, ustedes van a ser pilares en el templo de mi Dios. Mire a cada uno, porque acuérdese que cuando Él viene a hacer cuentas de lo que nos dio. Entonces le está diciendo, sobre mucho te pondré. Sí, el Señor ya tiene un lugar para los fieles. Imagínense cuando le dice, te vas a sentar a gobernar conmigo. ¿Quiénes van a gobernar con Él? Aquellos gobernantes que no se dejaron influenciar por el dinero, que no fueron corruptos y que hicieron las cosas bien. Y cuando les dice a otros, ustedes van a juzgar aún a los ángeles caídos de Dios. ¿Quiénes son? Los jueces, los abogados, que no fueron vendibles, que nadie los pudo comprar con soborno. Entonces se da cuenta que verdaderamente a eso es a lo que el Señor va a venir, eso es lo que nos va a pedir el Señor a nosotros cuentas. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, nada es mío, todo es de Dios. Él me lo puso en las manos para que yo lo administre y cuando Él regrese en su segunda venida le voy a tener que dar cuentas de lo que Él me dio. Si Él viene contigo y te pide cuentas, ¿qué harás tú? Ahora fíjese lo que pasa con el otro lo enterró. Y esto es bien importante que nosotros lo veamos, porque dice el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire, este viene y le dice, Señor, yo te conozco. A ti sí que te gusta recoger donde no trabajaste. A ti te gusta que todos hagamos las cosas por ti. Y le dice, bueno, si tú me conoces, fíjese que está hablando de siervos del Señor, administradores de Dios, del reino de los cielos. O sea, que este siervo también pertenece a la casa, también pertenece al reino. Pero quiso hacer su propio reino. ¿Por qué el Señor le diría, por qué no lo llevaste al banco y ganara intereses? Si usted lleva dinero al banco, hay un registro. Ahí registran que usted llevó tanto, le abren una cuenta y lo anotan. Y de acuerdo a lo que usted puso, los intereses que va a ir ganando, lo que usted ahorra. Pero fíjese, Él le dijo, siervo malo y negligente. Ni siquiera hace bien lo malo. ¿Por qué no lo llevaste a un banco? Porque ahí hubieran registrado y yo hubiera recuperado mi talento más los intereses. Pero al enterrar lo que hizo, si el Señor regresa, yo sé dónde está ahí, yo se lo voy a devolver. Pero si el Señor no regresa, yo sé dónde lo escondí. Cuando usted quiere hacer las cosas a su manera, cuando usted está buscando sus propios intereses, cuando usted quiere hacer su propio reino y que usted no obedece a Dios y no cumple el propósito de Dios, eso es lo que le está pasando. Él estaba en el reino, él era siervo del Señor, pero aún así
quiso hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y ganar a su manera, no a la manera del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que le dice el Padre? Miremos lo que el Padre le dice, porque es tremendo lo que le dice el Señor. Y entonces dice en el 29, porque quitarle, en el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué se lo quita? Porque Él es el dueño. Y si Él es negligente, y si Él no quiere trabajar con el reino, no tiene por qué dejarle las cosas a Él. Se los quita y se las da al que sí lo trabaja y al que sí va a sacar adelante el reino de Dios y su justicia. Por eso se lo quita. Él es el dueño. Ok, ¿no quieres trabajar a mi manera? ¿No quieres expandir el reino? Perfecto, quítenle lo que tiene y déselo a que lo sabe producir, a que sabe sacar adelante lo que tiene que hacer. Pero luego dice algo tremendo, porque el que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Va a haber una pérdida tremenda. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese bien, porque siempre que hemos escuchado nosotros esto estamos pensando que lo manda al infierno. Pero acuérdese que en este momento todavía no hay juicio para infierno. Aquí el Señor no vino a ver si se va al cielo o se va al infierno. Sabemos a dónde se va a ir definitivamente, pero en este momento Él está haciendo cuentas de qué hicimos. ¿Qué hiciste con mi nombre? ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi reino? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Porque hasta el tiempo va a entrar en todo lo que el Señor nos quiere dar. ¿Cómo estás usando tu tiempo que Dios te dio a ti? ¿Lo pierdes? ¿Lo dejas para mañana? Es que hasta eso, mire, Dios no necesita tiempo a nosotros si no lo da. Y vamos a ser juzgados por ese tiempo. Y entonces cuando Él viene y dice, échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Dónde está el Señor? El Señor ya vino a reinar, el Señor ya vino a gobernar, el Señor ya está en su reino, Él ya se estableció en Jerusalén. Él ya está como rey. Y a los otros les dijo, vengan, ustedes van a entrar conmigo, a los que cumplieron con el propósito de Dios. Vénganse, los voy a poner sobre muchos. Ya sé que puedo contar con ustedes, puedo confiar en ustedes. Pero aquel, échenlo a la tiniebla de afuera. ¿Qué es lo que está afuera? O sea, no va a participar del reino. Y entonces, esto es lo que yo les quiero mostrar ahora a ustedes en el capítulo 13 del 10 al 12. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Esto es un misterio lo que estamos viendo. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Aún lo que tiene le va a ser quitado. Es un misterio del reino. Pero aquí más adelante el Señor sí lo está explicando. Y entonces nosotros podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, en el versículo 28 del capítulo 13 de Lucas, la palabra dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esa gente va a ser excluida del reino. Acuérdese que el Señor regresa con todos los santos, ahí están incluidos ellos, a reinar y a gobernar.
Así dice la palabra del Señor en Hebreos, que a ellos no están arriba de nosotros, nos están esperando, porque todos juntos vamos a regresar. Y dice, pero van a ser excluidos del reino. Ellos no van a entrar a las bodas, no van a ser invitados al banquete, no van a estar con el Señor Jesucristo, porque estamos hablando de su segunda venida y lo que va a pasar a que viene Él. Entonces cuando dice, ahí va a ser el crujir de dientes, es porque Él va a venir y va a decir, ¿por qué no hice las cosas bien? Porque no aproveché ese tiempo que el Señor se fue para haber hecho lo que tenía que hacer. Porque no aproveché los talentos que tengo para haber multiplicado también el talento. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no hice aquí? Y mire cuánta gente al final de sus días se está lamentando de no haber hecho lo que debió haber hecho. Pero el Señor te está diciendo hoy, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Levántate, métete al reino. Haz lo que el Padre te mandó a hacer, aquello que está en tu corazón, aquello que va a engrandecer y a expandir el reino, aquello que va a hacer que otros conozcan a Cristo, aquello que va a hacer que se multiplique lo que Dios te dio y que cuando Él venga y te pida a ti que lo hagas, que des cuentas, Él te pueda decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces somos administradores del Señor y Él viene a pedirnos cuentas, que no se te olvide eso. Entonces lo que yo quiero esta mañana es que hoy vamos a compartir Santa Cena. Hemos estado compartiéndola este tiempo en los grupos de estudio, en todo lo que tenemos, porque nosotros sabemos que el Señor nos dio un arma poderosa. El arma poderosa es el pan y el vino. El Señor Jesucristo dice que hagamos esto en conmemoración de Él, que nos recordemos de Él cuando Él va a hacer todas estas cosas, cuando Él va a venir. Dice, yo ya no voy a tomar el vino con ustedes hasta que regrese. Y hasta que regrese, hagan esto en memoria de mí, porque lo que teníamos que hacer era recordarnos que Él se fue, pero que si nosotros ahora somos hijos de Dios, si ahora nosotros estamos en el reino, si ahora nosotros tenemos un llamado donde Dios nos quiere bendecir, nos quiere levantar, nos quiere usar en el monte donde Él te puso, tenemos que recordarnos que todo eso es porque Él fue a la cruz del Calvario. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre para lavarnos, para limpiarnos, para perdonarnos. Tal vez hasta este momento tú no has cumplido con el llamado y el propósito de Dios a tu vida. Pero este es el momento para decirle, Señor, perdóname. He sido negligente. He sido perezoso. Hasta para poner la televisión y oír una prédica me parece aburrido. Pero ayúdame a entender esto. Nada es mío, ni yo me pertenezco. Porque dice la Biblia que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo. Él es soberano sobre nuestra vida, le pertenecemos. Pero ¿qué lugar estamos escogiendo de eternidad? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Así que lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es decirle, Señor, te pido perdón. Si verdaderamente no he hecho nada en mi vida, me siento fracasado, siento que no he podido hacer nada, mi vida no está bien. Yo te pido perdón porque entonces entiendo, Señor, yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Es más, ni siquiera sé lo que me toca hacer. Pero da a luz, Señor, da a luz. Muéstrame para qué me criaste. Muéstrame cuál es mi propósito, porque lo quiero cumplir. No quiero andar más por la vida de fracaso en fracaso, de frustración en frustración. Perdónanos, porque tú fuiste a la cruz del Calvario para darnos una vida nueva, para darnos dirección y destino, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que te pedimos perdón por el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nos acogemos a su sacrificio. Ese fue el pago del Señor. ¿Sabe? Él pagó un precio. Nosotros estamos hablando de este hombre, mire, él pertenecía a la casa del Padre, era siervo, pero no hizo las cosas como lo debió haber hecho. Y la Biblia dice que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Oro, plata, piedras preciosas no se van a quemar ni a destruir, pero la paja, el heno, la hojarasca se van a quemar. Nosotros vamos a entrar como por fuego, pero no tenemos nada que enseñarle al Señor. Estaremos avergonzados delante de Él. Este es un momento para ponernos a cuentas con Dios y con nosotros mismos y con los demás y decirle: Señor, a partir de hoy quiero empezar de nuevo. Ahora entiendo. Yo simplemente soy administrador de lo que es tuyo. Ayúdame a hacerlo bien. Así que, Señor, perdónanos. Y tu cuerpo fue molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por tus llagas nosotros somos curados de todas esas cosas, de las consecuencias de nuestro pecado y de nuestros errores. Pero danos la oportunidad, Señor, de arrepentirnos hoy de corazón y venir a ti para recibir una vida nueva. Comamos del pan en el nombre de Jesús. También, Señor, levantaste la copa y dijiste: este es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre que derramaste en la cruz, ese fue el precio que pagaste para que pudiéramos entrar al reino. Y queremos estar en ese pacto y queremos cumplir ese pacto. Queremos obedecer al Padre en todo. Perdónanos, Señor, por tu sangre. Y danos otra oportunidad. Bebamos de la copa. Te damos gracias, Rey. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Te bendigo a ti, varón, te bendigo a ti, mujer. Y le pido al Padre que si este mensaje llegó a tu corazón, que hoy te diste cuenta, si realmente estás cumpliendo el propósito y el destino de Dios en tu vida, si realmente estás entendiendo esta revelación de reino, yo le pido al Señor que tu vida pueda cambiar hoy, que te dé la oportunidad de volverte a levantar y recomenzar. Para Dios, todos los días son nuevos. Son nuevas sus misericordias, dice su palabra. Y por esa misericordia para ti un día es nuevo, porque Él te da la oportunidad de volver a comenzar. Así que, Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que están escuchando, Señor, este programa, que están viendo y escuchando tu palabra. Transfórmanos y conviértenos en administradores del reino, con entendimiento de reino y con fuerza de reino, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, bendito Padre, por tu mensaje. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta verdaderamente a ser buenos administradores en tu reino. Y como parte de ser esos buenos administradores, tú nos pides que cumplamos ese principio de la siembra en el reino. Y por eso el día de hoy, Señor, estamos dispuestos a entregarte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, como parte de ese principio, Señor, que tú nos dejaste, sabiendo por fe, Señor, que tú bendecirás al sembrador alegre. Tú derramarás, Señor, bendición sobre su casa, sobre su familia, sobre sus ingresos. Y por eso esta mañana, Señor, te damos gracias por esa oportunidad de sembrar
y de cumplir lo que tú nos mandas. Oremos, vamos a orar por la ofrenda. Quiero referirme a Ruth, el capítulo 2, 12, que dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así es que te damos gracias, Padre, por esa siembra. Te damos gracias, Señor, porque tú la bendecirás y recibiremos, Señor, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. En pantalla pueden ustedes ver, como siempre, las formas como utilizamos en la iglesia para hacer llegar esos diezmos y esas ofrendas. Asimismo, ya casi para concluir nuestra reunión, pueden ustedes ver el video en donde se exponen todas las actividades que nuestra iglesia Llaves de Sion tiene toda la semana para bendecir a toda la congregación. Pueden ustedes ver los lunes, los martes, los miércoles, todas las actividades que se proyectan. Bien, llegamos al final de este momento de estar compartiendo la palabra, la Santa Cena. Yo le pido al Señor que bendiga su siembra, su obediencia, aquello que el Señor nos manda, ser buenos mayordomos de todos los bienes que Él nos da. Y dentro de eso está su sueldo, el gasto que su esposo le da. Pero ustedes en obediencia le dan a Dios lo que es de Dios. Así que, Padre, llegamos al final y yo quiero utilizar esta cita bíblica que usó Ricardo ahorita acerca de Ruth. Una mujer que tuvo mucha sabiduría a pesar que era moabita. Ella oía hablar a su suegra y entonces llegó a tener sabiduría. Y cuando ella, Señor, movida por misericordia, decidió ir a buscar, Señor, dónde recoger espigas para que comieran ella y su suegra, le dijo a su suegra: déjame ir a un lugar donde encuentre gracia. Y eso es exactamente lo que yo quiero pedirte esta mañana para cada uno de los que estamos aquí viendo, Señor, y recibiendo tu palabra. Ella dijo: Jehová recompense tu obra. Oiga lo que le dijo: recompense tu obra. Pero ella había pedido gracia y encontró la gracia del Señor. ¿Cómo la encontró? La llevó al campo de Booz. Ese campo de Booz era el único lugar donde ella podía conocer al pariente redentor, al que la iba a redimir. Y quiero decirte algo, yo le pido al Padre que por su Hijo Jesucristo, nuestro pariente redentor más cercano, el único que tiene cómo pagar lo que el Padre pide para redimirte, la sangre de Cristo es lo que Dios acepta para que tu vida sea redimida y vuelvas a empezar de nuevo. Yo le pido al Señor que Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, a cuyas alas has venido a refugiarte. Si hoy estás viendo este programa es porque tú estás buscando a Dios, refugiarte en Dios. Y yo te digo, estás viniendo al único lugar de redención, estás viniendo al único lugar de vida nueva, estás viniendo al único lugar donde la gloria de Dios se puede derramar para transformarte, levantarte, redimirte y cambiarte y darte una nueva oportunidad, y oro por esa nueva oportunidad. Estamos a pocos días de comenzar el mes de septiembre, el 9º mes, tiempo de dar a luz.
Y le pido al Señor que te permita dar a luz lo nuevo que tiene para ti. Tal vez un nuevo trabajo. Tal vez necesitas de nuevo recomenzar con tu empresa. Yo no sé qué es lo nuevo que Dios va a dar a luz en tu vida, pero activo lo nuevo de Dios para ti. Y clamo porque esta semana sea de bendición, sea de remuneración, sea de gracia y de favor. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga y te dé paz.